Hola, buenas noches, bienvenidos a nuestra segunda sesión de este módulo 5. En esta segunda unidad, pues estamos abordando la unidad número 2 que lleva por nombre Argumentos y diálogos argumentativos. ¿Qué vamos a ver dentro de esta sesión? Bueno, pues vamos a ver cómo se van a realizar las actividades de esta semana. Vamos a atender cualquier inquietud que ustedes tengan para la elaboración de estas actividades y bueno, pues les comparto algunos avisos. Como les comentaba, la unidad número 2 lleva por nombre Argumentos y diálogos argumentativos. ¿Cuál es su propósito? Es analizar posturas interdisciplinarias sobre diversas problemáticas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, pues vamos a ver que un solo problema puede ser abordado desde diferentes ciencias, desde diferentes materias. Llámese matemáticas, llámese física, llámese química, ciencias políticas, derecho. Existen muchas formas de observar un solo problema y esto lo vamos a estudiar en esta semana. Por eso es que es interdisciplinario, porque participan en ella pues diferentes disciplinas que ayudan precisamente a comprender a comprender de mejor manera pues esta problemática. ¿Esto por qué? Porque pues es para expresar opiniones sustentadas en argumentos mediante la generación de debates con actitud respetuosa y responsable. Ya me está mandando por aquí un mensajito de que mi internet está fallando. A ver si ya mejoró. Okay. Es importante que identifiquemos que, bueno, pues un texto argumentativo pues viene a presentar una argumentación, como su nombre lo dice. Aquí, a diferencia de otros tipos de textos, pues nosotros vamos a ser los expertos en determinado tema y vamos a presentar los argumentos. Toda argumentación pues es una variedad discursiva para defender una idea o una tesis mediante pruebas y razonamientos. Estos son los famosos argumentos que hemos venido trabajando en la semana 1. El objetivo, pues, es finalmente el poder demostrar o el poder probar, pues, cierta idea o tesis. También podemos oponernos o también podemos persuadir al receptor. ¿Y cómo lo vamos a hacer esto? Bueno, pues a través de la experiencia, de los comportamientos, de los hechos, de las ideas. Aquí es importante que identifiquemos que un texto argumentativo es subjetivo. ¿Por qué? Porque estamos mostrando el punto de vista de cada uno de nosotros. Por eso es que se clasifica como subjetivo. ¿Por qué? Porque viene a ser una interpretación de la realidad. Aunque en muchas ocasiones tengamos tal vez la misma edad, el simple hecho de vivir, por ejemplo, en localidades diferentes, en tener una familia conformada, pues de diferente forma, pues nos da una interpretación de nuestra realidad totalmente diferente. Por eso es que se considera pues algo subjetivo. Este se va a integrar como un texto expositivo, es decir, nos va a proporcionar información para argumentar, es de divulgación personal y hasta anecdótica. Las partes que lo conforman viene a ser la tesis, que eso es un poquito de lo que hablábamos en el WhatsApp sobre lo de la pregunta. La tesis viene a ser pues esta idea que nosotros tratamos de demostrar mediante argumentos. Cuando estamos en este proceso de observación y comenzamos a tener cierta postura, pues nosotros podemos plantearnos pues tal vez una posible solución. Entonces, por eso es de que, bueno, pues generamos una pregunta que nos va a guiar y la respuesta a esa pregunta, pues es precisamente el argumento que tenemos nosotros que demostrar a partir de la investigación. Por eso es muy importante que dentro de los argumentos tengamos pruebas o razonamientos que le den sustento a esta tesis que nosotros planteamos. Es algo que nosotros observamos y que a partir de ello nosotros nos convencimos de que puede ser y que a través de los argumentos nosotros vamos a poder convencer a otras personas para poder generar conclusiones. Toda esta conclusión, bueno, pues viene a ser precisamente el resumen de todo lo anterior. Es el cierre, ustedes lo recordarán.
Es importante que dentro del desarrollo del texto argumentativo, pues hagamos uso de los conectores del discurso, de los conectores textuales. Estos conectores textuales, pues, son frases que nos ayudan a brindar coherencia a la información que estamos presentando. En ocasiones tal vez se nos puede un poquito complicar sobre cómo iniciamos, cómo cerramos o cómo podemos, pues, darle coherencia entre un párrafo y otro para que se comprenda. Entonces, si te das cuenta, bueno, pues ya están clasificados. Si queremos ordenar el discurso, bueno, pues antes que nada, en primer lugar, en segundo lugar, en último lugar, por último, para empezar. Todos este tipo de frases ayudan a darle orden al discurso. Si lo que quiero es introducir al tema, bueno, pues entonces existen estas frases que nos ayudan a esta introducción del tema en cuanto a, con relación a, con respecto a, por otra parte, en relación con, si queremos añadir ideas, aclarar o explicar, ejemplificar, introducir una opinión personal, indicar hipótesis, indicar oposición o contraste, consecuencia, causa, resumir, concluir o terminar. Todas estas son frases que nos ayudan para que al momento de redactar, bueno, pues nuestro texto tenga una coherencia. Son como estos ganchos que le ayudan a que tenga pues esta coherencia que se busca en tu texto. Esta actividad integradora número 3, bueno, pues es importante que revisemos los siguientes recursos. Investigación documental, fuentes impresas, fuentes electrónicas, informática en la investigación, búsqueda de la información en Internet, técnicas de registro de información, textos y razonamientos propios, recupera aprendizajes, interdisciplinaridad e intertextualidad. Ajá. Vamos a ver qué vamos a realizar en esta actividad integradora número 3. Para esta actividad vamos a generar un texto argumentativo. Yo les compartí dentro del material de apoyo esta plantilla, además de la guía de apoyo que ya la tienen, también tienen esta plantilla. Esta plantilla nos ayuda a identificar la información que pues es parte de la estructura del texto. Si tú vas llenando esta plantilla, la puedes hacer en una libreta, no necesitas agregármela en tu actividad. Puedes hacerla en una libretita para que vayas identificando qué información ya tienes, qué información necesitas investigar, qué información tal vez no te sirve y que pues está de más y la tenemos que eliminar. Ajá. Esto es lo ideal. Pareciera ser que es más trabajo, pero cuando nosotros comenzamos a organizar la información previamente, cuando ya empezamos este proceso de escritura y sobre todo ahorita que estamos aprendiendo a hacerlo, bueno, pues nos resulta de una manera mucho más sencilla porque ya tenemos concentrada la información que es relevante para nuestro trabajo. Yo te sugiero, te digo, si quieres lo hagas en una libreta, lo hagas a mano, no hay problema, o lo puedes hacer en tu computadora, pero que lo vayas tratando de llenar para que veas qué es lo que necesitas. Ajá. Aquí, bueno, desde el principio, pues está lo que es el tema, está lo que es el título a elegir, que lo podemos integrar desde la parte objetiva o subjetiva. Es decir, si es objetivo, pues va a ser un texto que va a informar, pero si es objetivo, vamos a dar nuestro punto de vista. La búsqueda de información en Internet. Aquí, pues podemos retomar alguna idea de un artículo, de alguna publicación. Ajá. Y de hecho aquí nos indica, pero no se copia, se puede citar la fuente. Que esta es la parte donde les decía, bueno, pues cuando colocas entre comillas cierta información que estás retomando de alguna fuente, nos indica a los lectores que esa información no es de quien estamos leyendo el trabajo, sino que esa persona que realizó ese trabajo utilizó a otros autores para poderle dar sustento a sus argumentos. Es decir, nos está poniendo como esas muestras para que nosotros los lectores reforcemos que, bueno, pues sí existen fuentes fidedignas donde pues tienen una opinión similar al autor que estamos leyendo. Ajá. Luego tenemos los argumentos.
nos dice, bueno, pues el argumento de autoridad y nos dice cómo podemos buscar las palabras dentro de Google. Y nos dice, bueno, pues vas a colocarte en el buscador de Google y vas a utilizar entre comillas la frase más, el signo más, lo de que es tu tesis. Y puedes utilizar toda la información que te arroje Google. Bueno, vas a discriminar cuál es la que puedes usar y cuál es la que no, pero esta forma en la cual podemos usar el buscador de Google, bueno, pues es una manera muy acertada en cuanto, por ejemplo, lo vamos a hacer sobre la legalización de marihuana, por ejemplo, legalización de marihuana más que tenemos que buscar una disciplina, entonces más economía, por ejemplo. Y entonces lo que va a hacer Google, pues es arrojarnos aquellos artículos que tengan como palabra clave legalización marihuana y la palabra clave economía. Ajá. Entonces, bueno, por eso es importante que se coloquen estas frases entre comillas con el signo más para que todavía Google logre discriminar o diferenciar la información y nos procure dar artículos mucho más acertados a la información que nosotros requerimos. Vamos a identificar, por ejemplo, argumentos a favor, argumentos en contra. Y luego vamos a identificar, bueno, pues si existe algún adjetivo de valor que le podemos dar a nuestro texto. Ajá, puede ser importante, fundamental, magnífico, extraordinario, imprescindible. Ajá. Y pues hacemos uso también de los conectores textuales que nos ayudan, como te decía, pues a identificar o a darle coherencia a la información que estamos desarrollando. Entonces, te digo, esta es una plantilla nada más para que tú identifiques qué información ya tienes, qué información te hace falta y que, bueno, pues puedas tener ya a la mano estos datos para que el siguiente paso sea de la escritura. Tú recordarás dentro de los pasos de la escritura, pues el primero es planear. Y dentro de la planeación, pues está precisamente organizar la información que identifiques, que tienes, que te falta, que no te sirve, para que pasemos ahora sí al paso de la escritura. Déjame te comparto. La actividad, las indicaciones de la actividad. Dentro de la actividad integradora 3 lleva por nombre investigar para argumentar. ¿Cuál es su objetivo? ¿Cuál es la intención? Es que logremos realizar un texto argumentativo que tenga sustento en una investigación documental. Entonces, ya nos estamos acercando a esta parte formal en cuanto a la argumentación. Ajá, ya estamos hablando de una investigación documental donde, bueno, pues ya no nada más sea mi punto de vista, sino que realmente mostremos, pues, estos sustentos que tiene. Y nos dice, bueno, pues, ¿qué vas a hacer? Primero que nada, vas a elegir una temática que se relacione con la legalización de las drogas. Ajá, lo que te interese sobre la legalización de las drogas. Yo aquí te coloco algunos ejemplos, puede ser el debate actual, qué se dice hoy en día sobre este tema de la legalización de las drogas, sobre los riesgos, los beneficios, la normativa en otros países, porque pues también sería interesante contrastar qué se está haciendo en otros países a diferencia de lo que se está haciendo en México. Ajá. O podemos analizar, bueno, pues cuáles son los resultados que han tenido con la legalización de las drogas en otros países. Ajá. Para poder pues profundizar un poco más sobre el tema. Puede ser que existe algún tema diferente y que te interese conocerlo, por ejemplo, el impacto económico que tiene la legalización o tendría la legalización de las drogas, ¿no? Entonces, aquí tú vas a decidir cuál es el tema y cuál es la postura. Puede ser que estés a favor, puede ser que estés en contra. Ya es cuestión de cada uno de ustedes. Ustedes lo van a definir. Recuerda que es un texto argumentativo y que por ende, pues es un texto subjetivo. Aquí lo que vas a demostrar es tu postura.
Para poder plantear el tema, aquí te coloco un ejemplo. El planteamiento del problema debe de tener, bueno, pues la guía que se genera a partir de una pregunta, es decir, ¿qué te interesa saber sobre determinado tema? ¿Sí? Si yo escogí, por ejemplo, la economía, el impacto de la economía con la legalización de las drogas. Ajá. ¿Qué me interesa saber sobre ese impacto? Ah, bueno, los países que tienen legalizada la droga son países ricos, vamos a suponer eso, ¿no? Porque pues además, viendo los millones y millones que se generan con la venta de droga, y si ya está legalizada, bueno, pues esos impuestos realmente enriquecen al país. Entonces, la legalización de la droga enriquece a los países. ¿Qué opino? ¿Cuál sería mi respuesta ante eso? ¿Cuál es mi postura? Ah, bueno, pues yo considero que no. Ajá. No, los países no se vuelven ricos, al contrario, tienen un impacto en cuanto a cuestiones de salud. Ajá. Y voy a argumentar el por qué lo considero así. Esta parte de tener una pregunta-respuesta se le considera el planteamiento del problema. Ajá. Estamos enfocándonos o estamos delimitando qué es lo que queremos estudiar sobre un tema, y sobre todo un tema tan amplio como es la legalización de las drogas. ¿Qué es lo que tú quieres analizar, investigar sobre ese tema? Ya que tienes el planteamiento del problema, ahora vas a escoger por lo menos. Cuando nos dice al menos es un mínimo. Ojo con estas partes porque muchos por ahí fallaron en las extensiones y como en la extensión solicitada. Pero aquí nos dice, escoge al menos, es decir, mínimo 2 disciplinas desde la que quieras abordar el tema. Puede ser que a mí me interesa desde la parte económica, pero también me interesa desde la parte de salud. Ajá. Puede ser que a ti te interese estudiar tu tema desde la historia, es decir, bueno, pues, ¿qué ha pasado a lo largo de la historia con este tema de la legalización de las drogas? ¿Seguimos igual? ¿Ha beneficiado en algo? O sea, ¿cómo ha sido este transcurrir de la historia, no? Desde la parte política, bueno, pues en cuestiones de leyes, ¿qué es lo que ha pasado, no? Tú vas a definir desde qué ámbito, desde qué disciplina te interesa estudiar el tema que has elegido. Uh-huh. A partir de ello vas a determinar de qué manera vas a realizar la búsqueda de la información. Puede ser documental e informática. Tú vas a definir cuál va a ser tu búsqueda, la forma en la cual vas a realizar tu búsqueda. Y vas a comenzar con la búsqueda de información desde el ámbito de las disciplinas que elegiste. ¿Qué nos dice la economía al respecto, en caso que hayas elegido esa, verdad? ¿Qué nos dice la política? ¿Qué nos dice la salud? Vas a comenzar pues esta investigación sobre este tema. Considera, bueno, pues los mensajes que nos dan los expertos, las encuestas, las investigaciones que se han dado, los especialistas. Ajá, aquí tú investiga sobre el tema. Ya una vez que tienes esta información, aquí les coloco como tip el cómo buscar, que era lo que les decía. Coloca la palabra con el signo más y bueno, pues ahí ya vas identificando qué información te es de utilidad. Ajá. Y retomo pues algún fragmento de ese texto, por ejemplo, que consideres que es importante. Y también identifica la fuente a manera de referencia, de fuente de consulta, para que dentro de tu desarrollo lo consideres y lo puedas integrar a manera de que refuerce tu argumento, no para que lo copies y lo pegues y digas que pues eso es tuyo, no. Yo considero que, y esto lo pienso así porque
y entre comillas ponemos esta información que nos resulta relevante, ¿no? Desde el punto de vista o según estadísticas de fulanito de tal o de tal instituto, nos dice que, por ello considero que, y ya entonces podemos argumentar. Por eso es importante que podamos escoger unos 2 fragmentos sobre el texto que tú identificaste que te resulta interesante y que te ayuda precisamente a darle mayor fuerza a tu argumento. Luego nos dice, desarrolla un texto argumentativo de 2 cuartillas. ¡Ojo! 2 cuartillas, son 2 hojas completitas. Hay quienes me ponían el tamaño de la letra ya de plano de 16. Luego me ponían los textos en negritas. Y bueno, pues buscaban como la forma de hacerlo que les diera las 2 cuartillas. Finalmente, utiliza una fuente Arial a 11 puntos con un interlineado, si quieres, de 1.5. El interlineado lo tienes aquí en el menú de inicio, donde dice párrafo. En estas 2 flechitas que está una hacia arriba y una hacia abajo, vas a seleccionar 1.5. ¿Qué es lo que te va a dar esto? Que el espacio entre línea y línea, bueno, pues haga un poquito, existe un poquito más de espacio. No te voy a decir que es mucho, pero bueno, pues sí. Pero ya no llegamos a esos límites de, les digo, que unas letrotas que me ponían y aparte negritas todavía, entonces pues no. Se trata de que pues sea un trabajo presentable. Entonces en el trabajo académico considera fuente Arial, 11 puntos, un interlineado de 1.5 y con eso es suficiente y vas a ver que bueno, pues sí vas a lograr la información que requieres. ¿Utiliza negritas? Sí, utiliza negritas, pero para resaltar. No es válido que utilicemos las negritas en todo el texto, porque si no pierde la función, que es resaltar información. Las negritas nos sirven para resaltar la información. Entonces, es un texto argumentativo de 2 cuartillas. ¿Y qué va a tener este texto argumentativo? Nada más y nada menos que tus argumentos respecto al tema. Por eso es muy importante que desde que establezcas la temática que te interesa, pues realmente sea algo que te guste, que te llame la atención, que te apasione, que realmente quieras conocer, porque a partir de ello tú vas a generar tus argumentos. Puede ser que ya conoces sobre el tema, puede ser que ya has tenido alguna experiencia sobre ello, pues es un punto a tu favor porque vas a tener todavía más información que compartirnos. Entonces, sí procura que cuando vayas a escribir y sobre todo cuando es un texto argumentativo, pues sea algo que te guste, que te llame la atención, que conozcas del tema. Ajá. Y que, bueno, pues ya tengas aquí tu postura y que la refuerces con la información que investigaste. Aquí les coloco un ejemplo de cómo iniciar tu redacción, como siempre. La introducción, en este texto explicaré mi postura sobre la siguiente pregunta. Y aquí puedes colocar tu pregunta, qué es lo que quieres conocer sobre el tema. En respuesta a esta pregunta, mi postura es, y ya vas a mencionar cuál es tu postura. En los siguientes párrafos argumentaré el porqué de mi postura a partir de las disciplinas fulanita de tal y de tal. Ajá. Ya en el desarrollo vas a explicar el porqué de tu respuesta. En la introducción solamente nos vas a decir, bueno, pues de qué se va a tratar el texto. Ya en el desarrollo, bueno, pues vamos a tener toda esta información y aquí sí nos vas a explicar, bueno, ¿por qué lo consideras así? Ajá. Toda la información que generes, pues es con tus propias palabras, salvo que sean citas textuales que ayuden a reforzar el argumento que estás presentando. Ajá. Ahora esto, bueno, pues aquí te coloco, debes recurrir a la investigación que hiciste en el punto 2, que es la investigación de las disciplinas. ¿Qué nos dice cada una de las disciplinas respecto al tema? Ajá. Vamos a retomar esa parte, pero la vamos a explicar con nuestras propias palabras. Ajá. Y los fragmentos, bueno, pues van a ser que para explicar nuestra postura, para reforzar nuestros argumentos. Apoyando mi postura desde la disciplina fulanita de tal, se afirma que,
y mencionamos qué es lo que nos dice esta disciplina. Por otro lado, la disciplina tal nos dice que también desde esta otra disciplina se asegura que, y vas a mencionar que, pero vas a colocarlo con tus propias palabras, ¿sale? Y finalmente tenemos la conclusión, donde vas a hacer un tipo resumen, pero vas a retomar tus argumentos más importantes o bien puedes proponer una solución al problema, ¿sí? Pero todo debe de ser con tus propias palabras, ¿sale? Son tus argumentos, tú eres el especialista en el tema, es tu postura, es un texto subjetivo, eso considérenlo porque en ocasiones les cuesta como trabajo el poder expresar o el temor a que, híjole, pues es que tal vez estoy mal y qué tal si no es así. Por eso es de que generamos pues este proceso de investigación en donde nosotros conocemos con mayor profundidad el tema y nos permite generar los argumentos y nos permite reforzar nuestra postura. O bien, te digo, en ocasiones, pues buscando información te das cuenta que pues estabas tal vez en un error y es válido. Estamos educados a que no podemos equivocarnos, a que es mal visto el hecho de que del que tuviste un error, ¿no? Pero no, o sea, realmente, bueno, pues sí, tal vez me equivoqué, no era así, y pues es un aprendizaje, no pasa nada, simplemente es un proceso de aprendizaje y ya. Entonces, bueno, pues aquí puedes generar tus conclusiones. Evidentemente colocamos las fuentes de consulta, esto es muy importante porque, bueno, pues tus fuentes de consulta son quienes brindan sustento a la información que estás compartiendo. No es lo mismo que yo coloque a TV y Novelas como mi fuente de consulta, a que coloques pues ya una institución como lo es el INEGI, como lo es la UNAM, como lo es el Politécnico. Entonces existen muchas instituciones formales que le ayudan pues evidentemente a darle pues esta validez de tu información. Ya una vez que tienes tu texto de 2 cuartillas o de 2 hojas, vas a dar respuesta a la siguiente pregunta. Ojo, porque luego se les olvida estos puntos finales. ¿Qué técnica de investigación documental o informática utilizaste? Ajá. Esto es a manera como de conclusión de la actividad, de todo el trabajo. Ya se me va a acabar el tiempo. Déjenme genero otra sesión, ¿eh? Porque ya me está avisando por aquí. Tengo como 5 minutos todavía. Entonces, ya tienes tu ensayo, tu texto argumentativo, perdón. Ahora menciona qué técnica de investigación documental o informática utilizaste, pero también vas a hacer una descripción, es decir, bueno, pues primero hice esto, después hice esto, consideré que era oportuno esto, porque, vas a explicar el por qué seguiste cada uno de esos pasos para investigar. Ya que tienes esta parte, graba un audio de máximo 2 minutos, máximo, en el que expliques cuál es la importancia de considerar el enfoque de diferentes disciplinas para la interpretación de un problema. Esto lo vas a grabar y, bueno, pues lo vas a subir a la nube, vas a copiar y pegar el link y pues prácticamente ya sería todo lo de esta actividad. Verifica antes de que entregues tu archivo, por favor, verifica que tu link abra, que tenga los permisos para que no haya problema con que, bueno, pues yo lo puse, no me lo calificó, porque me puso tan baja calificación. Finalmente las rúbricas lo consideran. Y bueno, pues una forma muy sencilla, como les comentaba, es abrir una página de incógnito. Si no saben cómo se abre una página de incógnito, me avisan, por favor, y les enseño cómo se abre una página de incógnito. Copias y pegas tu link. Si el archivo te abre,
se puede abrir adecuadamente. Si no te abre, hay que revisar los permisos para que se pueda abrir, ¿sale? Y bueno, pues prácticamente eso es lo que tenemos que realizar en esta actividad. No sé si tengan alguna duda, alguna inquietud. Ya saben de por default su portada, sus fuentes de consulta, revisar la ortografía, la presentación, porque bueno, pues todos estos detalles cuentan. ¿Alguna duda sobre esta actividad? ¿Está laboriosa? Sí. Azucena dice que no hay preguntas. Si te das cuenta, ya una vez que analizamos los pasos a seguir de la actividad, pues esta plantilla tiene mucha razón de ser, te permite identificar tus argumentos, te permite identificar esos textos que son clave para poder utilizar tus argumentos. Entonces, bueno, pero les digo, ya los dejo a consideración de ustedes. No es obligatorio que esta plantilla la traiga a la actividad. Material de apoyo. Anabel me dice que si en el audio se va a explicar por qué se eligieron las disciplinas. No necesariamente, aquí lo importante es que tú reflexiones el por qué es importante que una problemática sea abordado desde diferentes disciplinas. Si quieres, puedes hacerlo conforme a tu experiencia en cuanto al tema en específico de la legalización de las drogas con ciertas disciplinas que abordaste, pero te digo, la intención de esta pregunta es que reflexionemos si realmente es importante que alguna problemática social o algún tema en específico, pues se estudie desde diferentes puntos de vista. Pero, por ejemplo, a diferencia de la actividad pasada donde tenías que explicar tus argumentos, aquí la intención pues es de manera mucho más general. Cinco minutos tengo todavía. Estoy viendo la punta. Ya saben que ahorita en 2 minutos les aviso para que se cierra esta y se abre la otra en automático. Material de apoyo. Les compartí dentro del foro Aprendiendo una infografía que les explica sobre lo que es un texto argumentativo, la plantilla que ahorita les mostré. Les compartí también este link para la presentación sobre lo que es un texto argumentativo y también les di material sobre las ventajas y desventajas de la legalización de las drogas, la legalización de las drogas en camino de la paz en México. Entonces pueden irlas consultando para que, bueno, pues ustedes también vayan identificando pues qué es lo que les interesaría conocer sobre este tema de la legalización. En cuestiones de salud, sobre la legalización de las drogas, salud, un enfoque económico sobre el problema de las drogas en la política, las ventajas y desventajas en la legalización de las drogas, la ciudad de las ideas, la legalización de las drogas en el camino de la paz. Ay, creo que me regresé. El camino de la paz. No. Creo que las copié y las dupliqué. Ajá, entonces, bueno, pues ya estos links los tienen dentro del foro Aprendiendo. Ahora bien, ustedes recordarán que al inicio del módulo, o sea, la semana pasada, veíamos que esta parte de argumentar, pues se podía hacer de manera escrita, pero también oral. Entonces, para ello tenemos lo que es el discurso argumentativo. Aquí, el discurso argumentativo, bueno, pues se caracteriza por la diferencia de puntos de vista o de posturas que existe entre un interlocutor, es decir, el emisor y el receptor. Aquí, ¿qué es lo que se debate? ¿O qué ideas se comparten? Bueno, pues es a partir de cierta idea, cierta postura científica, algún problema, algún tema o situación. Pero esta idea o esta postura se convierte ya en un asunto polémico. ¿Por qué? Porque pues tenemos diferentes puntos de vista. Entonces aquí lo que se busca pues es justificar o dar razones, argumentar razones por las que tenemos cierta postura. Ajá. Lo que se busca pues es tratar de convencer al otro.
pero pues de una manera diplomática, que nos ayude finalmente a encontrar una solución. Y bueno, pues dentro de las fases del discurso, tenemos que, en primera instancia, pues es importante que acordemos las reglas para el diálogo. Vamos a plantear un tema a partir de una situación, la cual debe de tener pues cierta solución. Se genera la confrontación y argumentación y cada parte realiza, bueno, pues diferentes métodos para que logremos llegar a la meta del diálogo y se genera un cierre donde se establece, bueno, pues estos acuerdos y compromisos entre los participantes. Es importante que identifiquemos que existen también principios y reglas éticas para generar este diálogo, aunque pareciera ser que se genera así porque sí, pues no, sí existen reglas, sí existen principios para poder llevar a cabo pues este discurso de manera formal. Debemos considerar que no debemos excluir del diálogo a ninguna persona interesada. Una vez en el diálogo, todos los interesados, pues evidentemente tienen el mismo derecho a la palabra. Ajá. Si yo le doy la palabra al que considero, pues comparte mi idea, bueno, pues ahí estamos dando pues cierta preferencia, ¿no? Se está dando pues esa tendencia. Entonces, bueno, pues lo que se busca pues es ser algo objetivo para dar una solución, comprobar colectivamente que la conclusión o norma moral a la que se llega después del diálogo sea asumida por todos los afectados. Es importante que nunca nos consideremos infalibles, es decir, que solamente yo tengo la razón. Me queda menos de un minuto, ¿eh? Ahorita se va a desconectar y en automático genero la otra. Vamos a buscar un punto de partida en común para que a partir de ello se comience pues esta parte de compartir el punto de vista de uno y del otro, que es muy similar con los foros de debate que tenemos en la plataforma. Si te das cuenta, tenemos una pregunta detonadora, la cual a partir de ella se va a generar el diálogo y los puntos de vista de cada uno de nosotros. No afirmes cosas como si fueran verdaderas si sabes que es falso o subjetivo. Aporta las pruebas que se te piden, no eluda las objeciones y siempre pues